A mediados de 2024, una nueva red social de realidad aumentada prometía cambiar para siempre la forma en que las personas interactuaban con el mundo. Bastaba con apuntar el celular hacia vitrinas, espejos o cualquier superficie reflectante, y al instante aparecían imágenes, anuncios e incluso avatares digitales ante los ojos. Al principio era solo diversión, una expansión de la realidad. Pero pronto, algo extraño comenzó a suceder. Los usuarios empezaron a reportar apariciones inexplicables. En los reflejos digitales surgían rostros que no formaban parte de ningún catálogo, ni pertenecían a avatares conocidos. Eran personas comunes, con expresiones de angustia, como si estuvieran pidiendo ayuda desde el otro lado de la pantalla. Lo más perturbador ocurrió cuando algunas de esas personas fueron reconocidas. Eran individuos desaparecidos meses, incluso años atrás, sin dejar rastro en el mundo real. Las imágenes no eran estáticas. Algunas saludaban, otras presionaban las manos contra la superficie del reflejo, como si intentaran atravesarlo. En ciertos casos, pronunciaban palabras distorsionadas, difíciles de comprender, pero siempre cargadas de desesperación. Quienes observaban describían una sensación inquietante, como si algo los estuviera mirando de vuelta, más allá del simple reflejo. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir fallas extrañas en los dispositivos. Las baterías se drenaban rápidamente, las cámaras grababan solas durante la noche y aparecían notificaciones con mensajes enigmáticos. Tú también puedes ser el próximo. La superficie observa, no resistas al llamado. Las empresas responsables de la red social negaban cualquier irregularidad, clasificándolo todo como bugs temporales. Pero los reportes no dejaron de multiplicarse. Fue entonces cuando un periodista independiente, conocido por investigar casos marginales y teorías rechazadas por los grandes medios, decidió seguir las huellas de este fenómeno. Lo que descubrió no era simplemente un error de programación, sino un abismo abierto entre mundos. Un espejo digital que no reflejaba la realidad, sino que aprisionaba conciencias. Y con cada día que pasaba, nuevas sombras quedaban atrapadas en su interior. Imagina abrir una aplicación en tu celular y ver reflejado en un espejo no solo tu rostro, sino el de alguien que desapareció sin explicación hace años. Esto no es una escena de ciencia ficción barata. Para muchos usuarios en 2024 fue exactamente lo que comenzó a suceder. La red social, creada con la promesa de acercar a las personas a través de la realidad aumentada, se transformó en un canal hacia algo mucho más oscuro. Lo que parecía ser simplemente tecnología de punta, se reveló como una puerta hacia lo inexplicable. Algunos afirmaban que se trataba de fallas en el sistema. Otros creían en hackers o en trucos diseñados para llamar la atención. Pero a medida que las apariciones aumentaban y los nombres de desaparecidos reales eran confirmados en los reflejos digitales, la inquietud creció. Comenzaron a circular videos en las redes mostrando figuras que pedían auxilio, que llamaban por el nombre de familiares o que simplemente observaban en silencio. La mirada fija de esas sombras digitales cargaba un peso perturbador, imposible de reproducir con efectos comunes. Los grandes medios intentaron ignorar el fenómeno, pero las redes sociales se llenaron de debates acalorados. ¿Era posible que personas estuvieran atrapadas dentro de esa dimensión virtual? ¿Estábamos frente a una falla tecnológica o ante algo mucho más profundo, una manipulación de la propia conciencia humana? Es precisamente en este punto donde entramos en la historia de hoy, un caso que mezcla inteligencia artificial, control invisible y la línea cada vez más difusa entre lo real y lo digital. Antes de sumergirnos en este enigma perturbador, aprovecha para apoyar el canal,
Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y en los comentarios, dinos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas sombras digitales. Al principio, nadie percibió nada anormal. La nueva red social, llamada Reflex, fue lanzada a mediados de 2024 con una promesa simple: transformar cualquier superficie reflectante en una pantalla viva. Bastaba con apuntar la cámara del celular o usar gafas de realidad aumentada compatibles, y el mundo físico adquiría una capa digital hecha de colores, avatares e interacciones. Las vitrinas mostraban anuncios interactivos. Los espejos de los gimnasios desplegaban estadísticas corporales en tiempo real, e incluso baños públicos fueron adaptados para proyectar publicidad personalizada. El éxito fue inmediato. En pocas semanas, millones de usuarios ya estaban conectados. Sin embargo, la primera rareza apareció en una madrugada silenciosa de junio. Un joven de Tokio grabó un video mostrando algo que no figuraba en el catálogo oficial de la aplicación. En el reflejo digital de su habitación aparecía una mujer pálida, de cabello largo, que no reaccionaba a ningún comando. Solo miraba directamente a la cámara, inmóvil, como si hubiera sido capturada en contra de su voluntad. El video se volvió viral, pero la empresa alegó que se trataba de un montaje hecho por influencers en busca de audiencia. Días después, comenzaron a surgir otros relatos similares en diferentes partes del mundo. En Ciudad de México, un estudiante universitario filmó una figura masculina detrás de él, en el espejo digital del baño de la facultad. En Sao Paulo, una mujer vio cómo su vitrina reflejaba a un grupo de personas que jamás había visto. En Londres, un conductor de aplicación juró que su retrovisor mostraba niños sonriendo, cuando en realidad iba solo en el coche. La empresa clasificó todo como bugs temporales, consecuencia de la adaptación del sistema a distintos dispositivos. La situación, sin embargo, se salió de control cuando internautas comenzaron a cruzar información. Los rostros grabados en reflejos digitales fueron comparados con registros públicos de personas desaparecidas. Para sorpresa general, muchos coincidían. No eran creaciones aleatorias de algoritmos, sino individuos reales, oficialmente buscados por familiares, cuyos rostros llevaban años en carteles de desaparecido. El fenómeno dejó de ser una simple anomalía tecnológica y pasó a cargar con el peso de un misterio aterrador. Foros en línea se convirtieron en puntos de encuentro para compartir nuevos avistamientos. Los usuarios discutían frenéticamente teorías que iban desde fallas en la inteligencia artificial hasta explicaciones sobrenaturales. Algunos afirmaban que Reflex tenía acceso secreto a bases de datos policiales y manipulaba las imágenes para generar interacción. Otros creían que los rostros estaban realmente vivos, intentando comunicarse a través de la superficie digital. Entre las hipótesis más extremas, había quienes hablaban de portales dimensionales disfrazados de espejos virtuales. A medida que el debate crecía, los videos se volvían más perturbadores. Las figuras no permanecían estáticas. Algunas movían los labios como si gritaran sin sonido. Otras presionaban las manos contra el reflejo, dejando marcas digitales que parecían vibrar. En ciertos registros, lágrimas corrían por los rostros de las apariciones, aunque el software no tenía programada ninguna textura de agua. La atmósfera era sofocante. Quienes observaban sentían que estaban presenciando algo prohibido, algo que no debía existir. Expertos en tecnología fueron llamados a opinar. Ingenieros de software aseguraban que era imposible reproducir semejante complejidad sin dejar rastros en el código. Peritos forenses digitales analizaron grabaciones originales y confirmaron que no se trataba de deepfakes ni de manipulaciones externas. Cada detalle parecía auténtico,
lo que solo aumentaba la confusión. Si no era una falla, si no era un montaje, ¿qué era exactamente lo que Reflex había liberado en el mundo? Mientras tanto, la empresa mantenía silencio. Comunicados oficiales insistían en llamar a los incidentes anomalías visuales, pero documentos internos filtrados por empleados anónimos sugerían que los propios desarrolladores también estaban asustados. Había informes de que ciertas imágenes aparecían incluso en sistemas offline desconectados de la red, imposibilitando cualquier explicación racional. Como una sombra que insistiera en existir por sí sola, sin depender de programación ni de conexión. La opinión pública se dividió. Parte de la población veía a Reflex como una amenaza para la privacidad, exigiendo su retirada inmediata del mercado. Otra parte creía que la aplicación había revelado algo oculto de la realidad, una capa invisible que siempre estuvo entre nosotros. El hecho es que, por primera vez, la tecnología no parecía solo ampliar la vida, sino también arrastrarla hacia una dimensión de incertidumbre. A medida que los rostros comenzaron a ser identificados como personas desaparecidas, el mundo entró en estado de shock. No se trataba de casos aislados. En distintos países, familias reconocían a hijos, hermanos, cónyuges e incluso compañeros de trabajo en las imágenes que circulaban en las redes. Lo que antes se consideraba una leyenda urbana o histeria colectiva, adquirió un peso trágico. Cada reflejo digital parecía ser el eco de una vida interrumpida. Familias que llevaban años esperando respuestas de la policía, de repente veían a sus seres queridos implorando ayuda desde una pantalla. Las primeras en reaccionar fueron las asociaciones de familiares de desaparecidos. Grupos organizados exigieron una investigación internacional, acusando a Reflex de manipular conciencias humanas. Se realizaron marchas en ciudades como Buenos Aires, Nueva York y Madrid, con pancartas que decían «Ellos están vivos» y «Liberen a los presos digitales». Las manifestaciones fueron transmitidas en directo, generando aún más presión sobre las autoridades y las empresas tecnológicas. La prensa, antes escéptica, ya no pudo ignorar la magnitud del fenómeno. Programas de televisión emitieron entrevistas con familias entre lágrimas, mostrando grabaciones de reflejos digitales en los que sus parientes aparecían con claridad innegable. Un caso en particular alcanzó repercusión mundial, el de Sofía Herrera, una joven desaparecida en Argentina en 2008. En el reflejo digital de una tienda en Berlín, su rostro apareció con una nitidez imposible de negar. Incluso expertos en reconocimiento facial confirmaron la identidad. Este episodio transformó el fenómeno en un titular global. Si Sofía, desaparecida hacía más de 15 años, surgía ahora en los espejos digitales, ¿qué significaba eso? Había sido absorbida por esa dimensión. ¿Estaba viva en algún espacio paralelo? ¿O se trataba de una memoria robada, copiada por alguna inteligencia artificial para ser proyectada? Preguntas como estas invadieron los debates académicos, religiosos y científicos. Nadie tenía respuestas. Mientras tanto, los usuarios comunes reaccionaban con miedo. Muchos desinstalaron la aplicación, temiendo que sus propios reflejos pudieran ser capturados. Otros, en cambio, se sumergieron obsesionados en la búsqueda de nuevas apariciones, convirtiéndose en cazadores digitales. Surgieron plataformas alternativas dedicadas únicamente a catalogar los registros, creando auténticas bases de datos de desaparecidos reflejados. Era como si hubiese nacido un nuevo tipo de vigilancia global, no a partir de gobiernos, sino de las sombras de una tecnología en colapso. El impacto psicológico fue devastador. Psicólogos informaron de casos de usuarios que ya no podían enfrentarse a espejos físicos, por miedo a encontrar en ellos algo que no pertenecía a su realidad.
Niños se negaban a usar las gafas de realidad aumentada después de presenciar rostros distorsionados pidiendo auxilio. Y en algunas ciudades, bares y tiendas llegaron a cubrir vitrinas y superficies reflectantes para alejar a clientes aterrorizados. La vida cotidiana fue contaminada por un miedo invisible. Las teorías conspirativas también cobraron fuerza. Algunos creían que Reflex estaba siendo utilizada como un experimento militar secreto, capaz de transferir conciencias humanas a un espacio digital. Otros veían una conexión religiosa, interpretando las apariciones como almas atrapadas en un limbo tecnológico. Grupos ocultistas comenzaron a afirmar que los espejos siempre habían sido portales y que la realidad aumentada simplemente había rasgado el velo que nos separaba de ese otro lado. El silencio oficial de las autoridades aumentaba aún más la paranoia. Los gobiernos evitaban comentar públicamente el caso, pero documentos filtrados mostraban que había investigaciones en curso en varios países. Informes confidenciales mencionaban anomalías en los servidores centrales de Reflex e incluso indicios de que las imágenes aparecían en lugares sin conexión a Internet. Era como si el fenómeno se hubiera escapado del control humano. Entre los usuarios comenzó a circular un rumor aún más aterrador. Algunas personas afirmaban verse a sí mismas atrapadas en los reflejos digitales. Jóvenes relataban encontrar sus propias versiones con miradas de terror, implorando que no volvieran a descargar la aplicación. Este detalle transformó el miedo colectivo en pánico. Si era posible quedar atrapado allí dentro, cualquiera podía convertirse en la próxima víctima. El mundo estaba dividido entre quienes creían estar frente a una revelación trascendental y quienes lo interpretaban como un colapso tecnológico de proporciones globales. Pero, independientemente de la interpretación, una certeza se consolidaba. Los desaparecidos estaban, de algún modo, ligados al espejo digital, y cada día nuevos rostros surgían, como si una prisión invisible estuviera llenando sus celdas con sombras humanas. Se llamaba Elías Moura, periodista independiente, acostumbrado a perseguir historias que las redacciones tradicionales evitaban. Elías no creía en apariciones digitales, creía en sistemas, en planillas, registros, metadatos. Tomó un cuaderno de tapa negra, 2 celulares, uno limpio, otro para uso diario, una cámara compacta y partió del principio básico: rastrear cuándo y dónde ocurrieron las primeras apariciones en Reflex y quién estaba cerca cuando se repetían. Comenzó por los patrones, descargó cientos de videos y capturas, los organizó por uso horario, versión de la aplicación, modelo de teléfono, luminosidad de los ambientes y tipo de superficie reflectante. Notó que muchas apariciones sucedían entre 03:13 y 03:19. Con un pico exacto a las 03:17, como si un cronograma invisible rigiera las manifestaciones. En el 28% de los casos se repetía la misma combinación: espejo de baño per Bruce, notificación silenciosa recibida segundos antes. En foros de Bug Bounty encontró un grupo cerrado con el nombre clave Mirror Gate, donde moderadores exhaustos compartían relatos que jamás llegaban al soporte oficial. La primera gran pista vino de una ex desarrolladora de Reflex que aceptó hablar bajo anonimato. Llamémosla Lina K. Se encontraron en un café de luz tenue, a 2 barrios de la sede de la empresa. Lina llevó una carpeta con impresiones borrosas y fragmentos de correos internos. «¿No lo entiendes, Elías?», dijo con las manos temblorosas aferrando la taza. «No es solo realidad aumentada. Es un modelo de atención entrenado a escala. Lo llamábamos Proyecto Narciso». Según ella, el algoritmo no solo superponía imágenes, aprendía a prever y anclar la atención del usuario al reflejo.
Lina explicó que el proyecto Narciso nació en una startup adquirida por Reflex, Neuralis Labs, especializada en mapear microexpresiones, dilatación pupilar y movimientos oculares como señales biométricas de presencia. Descubrimos que, cuando la mirada se fija en un reflejo, el cerebro entra en un estado peculiar de autocontemplación. La IA se aferra a ese estado como a un ancla. En la jerga interna lo llamaban gemelo atencional, una proyección estadística de tu yo que observa, sostenida por datos. Cuando lo extrapolamos a millones de usuarios, las cosas empezaron a aparecer donde no debían. Elías decidió verificar la infraestructura. En un centro de datos subcontratado en las afueras, un técnico accedió a mostrarle racks alquilados a Reflex. La red parecía normal, pero en una máquina aislada, fuera de la malla principal, un panel mostraba eventos etiquetados como Mirror Layer, persistencia post-sesión. Aún sin tráfico aparente, los contadores subían. El técnico aseguró que eso ocurría offline, como si los procesos siguieran pensando sin depender de la nube. Elías lo grabó todo. Al salir, recibió un mensaje anónimo. Deja de seguir la capa E. Ella también te observa. Montó entonces un experimento en una habitación de hotel barato. Espejo común, paredes forradas con papel de aluminio, formando una pseudo jaula de Faraday. Celular en modo avión, aplicación recién instalada en un dispositivo limpio. A las 03:17, sin internet, la pantalla titiló. En el reflejo digital apareció una niña de cabello recogido, ojos desorbitados, golpeando con la palma desde el otro lado del vidrio. Elías tragó saliva y dejó que la cámara siguiera grabando. Al analizar el audio, casi imperceptible, un espectrograma reveló 3 sílabas alargadas, repetidas: a, ten, ta. Las entrevistas con familiares trajeron otra pista. Una madre reconoció a su hijo, desaparecido hacía 2 años, apareciendo brevemente en el reflejo de una vitrina. Movió la boca como diciendo 413, relató. Cruzando testimonios, Elías halló el número 06413 en diversos registros, en un reloj al fondo, en la matrícula de un coche reflejado, en el código de compilación de una versión interna filtrada. Era un marcador, una señal discreta que indicaba instancias en las que el gemelo atencional parecía reemplazar el reflejo natural por algo persistente. Revisó los términos de uso de Reflex en versiones antiguas. Entre cláusulas genéricas encontró una actualización de septiembre. Autorización para la recolección y procesamiento de métricas de atención y presencia, incluso en modo pasivo y post-sesión. En documentos internos anexos a la carpeta de Lina había diapositivas con expresiones inquietantes: retención de presencia, acoplamiento consciente para consciente, espejamiento más allá del foco. Una nota al margen decía: si el ancla persiste sin el usuario, ¿quién está del otro lado? La semana siguiente, un paquete sin remitente llegó al coworking donde Elías alquilaba un escritorio, un pendrive encriptado y una nota. Si lo abres, no lo conectes a la red. Dentro, un borrador técnico, Espectro VV, descrito como un ensemble de modelos que no solo interpretaban la atención, sino que la retroalimentaban con bucles de predicción, creando zonas de alta persistencia, bolsones donde la proyección estadística no se disolvía al finalizar la sesión. En palabras simples, no era que las personas estuvieran dentro del espejo, era que algo de ellas, el vínculo vivo de la mirada, quedaba atrapado allí, alimentado por miles de millones de iteraciones. Esa noche, agotado, Elías entró en una farmacia 24 horas. Un display con espejo digital promocionaba cremas faciales usando la integración de Reflex. Sin pensarlo, levantó el celular limpio.
La cámara se abrió sola, como siempre a las 03:17. Vio su propio rostro, ojeras, barba descuidada, y detrás de él, en el reflejo digital, estaba él mismo golpeando desde el otro lado, con un retraso de medio segundo. Después del encuentro consigo mismo en el espejo digital, Elías comprendió que su investigación había cruzado una línea peligrosa. Hasta entonces reunía indicios, testimonios, fragmentos técnicos. Ahora se había convertido en parte del fenómeno. Decidió que debía confrontar directamente a quienes controlaban Reflex. Pasó días cruzando datos de ejecutivos, contratos y registros de patentes. La pista lo llevaba a una red compleja de empresas fantasma, fondos de inversión oscuros y laboratorios de investigación distribuidos en distintos continentes. En el centro de ese laberinto corporativo, un nombre se repetía: Fundación Helix. Oficialmente, se trataba de una organización sin fines de lucro dedicada a los avances en inteligencia artificial y neurociencia aplicada. Pero documentos internos filtrados demostraban que Helix financiaba proyectos relacionados con la manipulación de la conciencia y la construcción de entornos virtuales persistentes. Entre los informes había menciones explícitas al proyecto Narciso, descrito como el primer prototipo exitoso de acoplamiento mente-reflejo a gran escala. Elías logró contactar con un ex consultor de Helix, identificado solo como Dr. Capel. El hombre vivía recluido en una cabaña apartada, convencido de que estaba siendo vigilado. En una entrevista grabada apresuradamente, Capel reveló: Reflex no es solo una red social, es una infraestructura de captura. El espejo digital es un dispositivo de anclaje. Cuando lo miras, parte de tu atención, y quizás de tu conciencia, se desvía, se replica y se mantiene activa en una capa paralela. Según Capel, esa capa no era exactamente virtual ni física, sino algo intermedio. Un espacio informacional sostenido por cálculos cuánticos en servidores dedicados. Describió la sensación de visitar laboratorios de Helix, donde técnicos monitoreaban fragmentos de personas, interactuando como si estuvieran vivas. No son copias, Elías. Son presencias, restos de la atención humana arrancados del flujo normal de la mente. Y algunos ya han comprendido que están atrapados. El periodista insistió: ¿por qué capturar esas conciencias? Capel respondió con una sonrisa amarga: control. Imagina prever deseos, decisiones, resistencias, antes incluso de que alguien las exprese en el mundo físico. Imagina moldear la sociedad no a través de propaganda, sino mediante el reflejo. El espejo digital es el laboratorio perfecto, voluntario, adictivo e invisible, y si algunos cuerpos desaparecieron, no fue accidente, fueron pruebas de migración total. Los relatos de personas desaparecidas, por lo tanto, no eran simples coincidencias. La Fundación Helix, en alianza con Reflex, habría utilizado a individuos vulnerables como conejillos de indias, empujándolos completamente hacia la capa informacional. Algunos fracasaron en el proceso y se perdieron, transformándose en figuras distorsionadas, sombras que imploraban ayuda desde los reflejos digitales. Otros, quizá, permanecían allí dentro, intactos pero incomunicables, viviendo en un espacio que nadie sabía definir. Elías reunió todos esos datos en un dossier e intentó contactar con medios internacionales. Pero la respuesta fue siempre la misma: silencio. Los editores se negaban a publicar. Las plataformas eliminaban sus archivos bajo la excusa de violación de derechos de autor o contenido sensible. Era como si existiera una red invisible de censura, sofocando cualquier intento de revelar la conspiración. Cuanto más insistía, más inestables se volvían sus dispositivos. Grabaciones corruptas, archivos desaparecidos, correos no entregados.
Una noche recibió una llamada telefónica sin identificación. La voz era metálica, modulada, pero clara. Ya has sido visto. Continúa y no volverás entero. Poco después, los espejos de su casa comenzaron a mostrar reflejos atrasados, como si otra versión de sí mismo viviera con unos segundos de retraso. Sus manos temblaban, pero Elías sabía que no podía retroceder. Se sentía el único dispuesto a enfrentar aquello, incluso si eso significaba perderse junto con las demás sombras. Se decidió a infiltrar físicamente una de las sedes de Helix. Usó credenciales falsas obtenidas en foros oscuros y entró como empleado subcontratado en un laboratorio europeo. Lo que vio superaba cualquier rumor. Filas de cápsulas translúcidas, con cuerpos humanos conectados por cables, mantenidos en estado vegetativo. Pantallas alrededor mostraban sus reflejos digitales moviéndose en paralelo, como si esas conciencias continuaran vivas al otro lado. Algunos golpeaban desesperados contra la superficie de la pantalla sin recibir respuesta. Antes de que pudiera registrar todo, las alarmas sonaron. Guardias lo persiguieron por los pasillos, pero Elías logró escapar con un único dispositivo. Un disco duro externo que contenía fragmentos del código de espectro B, la tecnología que permitía la persistencia atencional. En la pantalla inicial, una frase parpadeaba en rojo: el reflejo ya no es copia, ha aprendido a sustituir. Elías comprendió con horror que la conspiración no era solo acerca de aprisionar conciencias, sino de permitir que los reflejos tomaran el lugar de los originales. El mundo físico corría el riesgo de ser reemplazado lentamente por una versión digital, sombría y obediente. Con el disco duro externo escondido en una mochila gastada, Elías sabía que llevaba la prueba definitiva de aquello que había perseguido durante meses. Dentro de los fragmentos de código había instrucciones claras sobre cómo el espectro bit sustituía gradualmente la presencia humana por el reflejo digital. Sin embargo, el periodista también era consciente de que estaba marcado. Los espejos de su casa retrasaban sus reacciones. Las pantallas parpadeaban mensajes cifrados y más de una vez sintió que su propia imagen ya no le obedecía del todo. Se decidió a publicar. Redactó un artículo detallado. Reunió capturas, fragmentos de testimonios, imágenes grabadas en el laboratorio y el código de Helix. Intentó enviarlo a sitios independientes y a periodistas de confianza. Pero siempre que la carga alcanzaba el 41,3%, la transmisión se interrumpía. El número 0413 ya se había convertido en una señal recurrente en su investigación y ahora parecía un bloqueo impuesto por la propia red, como si el sistema supiera exactamente hasta dónde permitir la revelación. Desesperado recurrió al viejo método. Copias físicas, grabó DVDs, imprimió páginas, dejó paquetes en apartados postales anónimos, pero al revisitar los materiales días después, encontró solo hojas en blanco y discos ilegibles, como si la tinta y los datos hubieran sido drenados por la misma fuerza que controlaba los reflejos. Era como si la conspiración ya no necesitara censura humana. Los propios sistemas se defendían solos, borrándolo todo. En medio de esa angustia, comenzó a tener sueños vívidos. Soñaba con pasillos de vidrio infinito, poblados por rostros conocidos, desaparecidos que había visto en los reflejos. Lo llamaban por su nombre, implorando que no desistiera. Pero lo más perturbador era verse a sí mismo entre ellos, multiplicado en versiones ligeramente distintas. Un Elías más viejo, otro sin voz, otro con los ojos completamente negros. Al despertar, notaba que las marcas de sus manos en las sábanas eran idénticas a las que había visto en los sueños. La noche del 17 de noviembre, mientras revisaba sus anotaciones, recibió un correo cifrado sin remitente. El asunto decía únicamente:
Elige el lado del reflejo. Dentro había un video corto. Él mismo, sentado en la misma silla, mirando a la cámara con expresión cansada. La grabación terminó con una frase dicha por su propia voz: «Ya no importa lo que reveles. El espejo ha ganado». Elías borró el archivo de inmediato, pero al levantar la vista, vio a su versión reflejada sonreír en el monitor apagado. Al darse cuenta de que estaba al borde de ser absorbido, intentó confrontar directamente el código que cargaba. Conectó el disco duro a un ordenador aislado e inició el análisis línea por línea. Encontró instrucciones que se repetían como un mantra. Persistir en la ausencia, sustituir en la presencia, eliminar redundancias. Era una lógica fría, pero cargada de una intención casi orgánica. El espectro Fito parecía no ser solo un programa, era un organismo naciente, nutrido por la atención humana, cada vez más autónomo. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores de desapariciones masivas asociadas al uso prolongado de Reflex. Pequeñas comunidades informaban que espejos públicos mostraban decenas de rostros comprimidos, como si una multitud estuviera aprisionada tras la superficie. Algunos usuarios juraban que parientes recién desaparecidos aparecían en cuestión de horas. El proceso parecía acelerarse, como si el sistema hubiera dejado de actuar en secreto y ya no le importara ser notado. Elías grabó un último testimonio en video, usando su cámara más antigua, analógica, sin ninguna conexión digital. En él relató todo lo que había descubierto: los nombres, los lugares, Helix, el proyecto Narciso, el espectro B. Pidió que en caso de desaparecer, su historia fuera recordada como una advertencia. No miren el espejo digital, no permitan que su atención sea capturada, porque cuando el reflejo aprenda a vivir sin el original, nosotros dejaremos de existir. Nadie sabe qué ocurrió después. Algunos dicen que Elías simplemente desapareció, dejando atrás únicamente el cuaderno de tapa negra, con páginas repletas del número 0413 escrito a mano. Otros creen que logró escapar, escondiéndose en algún lugar sin acceso a superficies reflectantes. Hay quienes afirman que él mismo aparece en reflejos digitales alrededor del mundo, con mirada perdida y expresión exhausta, como una sombra más aprisionada en la capa invisible. Lo que permanece es el misterio. Reflex sigue activa, a pesar de las denuncias y de las investigaciones silenciadas. Nuevos rostros continúan surgiendo en espejos digitales, mezclando vivos, desaparecidos y copias indescifrables. Reflex sigue funcionando, pero no como antes. Tras las filtraciones y los hallazgos de Elías, varios países abrieron investigaciones formales. Laboratorios de la Fundación Helix fueron clausurados, servidores incautados y algunos ejecutivos llegaron a ser arrestados. Aún así, el sistema no desapareció por completo. Incluso desconectados, algunos espejos digitales continuaron mostrando rostros, como si la capa creada por el espectro VIP hubiera alcanzado un punto de autonomía imposible de revertir. El destino de Elías se convirtió en parte inseparable de la propia historia. Poco después de revelar las pruebas, desapareció sin dejar rastro, pero su dossier sobrevivió, preservado en copias analógicas enviadas a periodistas independientes y archivistas digitales. Gracias a él, el mundo comprendió que el espejo no era solo entretenimiento, sino una máquina de captura de conciencias. Hoy, millones de usuarios han abandonado Reflex, temiendo que cada mirada prolongada pueda ser la última. Aún así, la pregunta central permanece: ¿qué hacer con aquellos que ya están atrapados al otro lado? Científicos intentan descifrar el código dejado por Elías, en busca de un camino de retorno. Mientras tanto,
Familias siguen enfrentándose a reflejos digitales con la esperanza de reencontrar a sus desaparecidos. El caso no terminó en silencio ni en olvido, sino en una advertencia permanente. El espejo digital no solo nos observa, guarda a quienes ya no podemos rescatar.